¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con la doctora Aletze de la Rosa Torres y estamos en vivo. Vamos a platicar un poco sobre la epidemia de VIH en México y la importancia del cuidado de la salud mental. Estamos por comenzar una serie de preguntas muy interesantes que veníamos platicando en el camino y nos entusiasma muchísimo poder tener esta cercanía que nos permiten las redes sociales y la tecnología. Agradecemos a todo el equipo de la CONADIC por prestarnos sus instalaciones y hablar de un tema que es sumamente importante para todas y todos nosotros, que es nuestra salud mental. Y en ese sentido solidarizarnos con la salud y el bienestar de todas las personas en nuestro país, y que dejemos de pensar que el VIH y la salud mental, la depresión, la ansiedad son temas que nos son ajenos. Y ojalá podamos platicar un poco más de esto en nuestros hogares, en nuestras familias, Entonces, tal vez platicar de eso nos permita del VIH en México, infecciones de transmisión sexual. Muy buenas, y hablar de temas sumamente importantes, este pilar fundamental de nuestra invitación. De las cifras, me gustaría preguntarte, Aletze, ¿quiénes son estas? ¿Preocupan si nos preocupa o no? Claro que sí. Bueno, para empezar creo que es importante saber de cuántas personas estamos hablando. En México se estima que hay por lo menos 340,000 personas que viven con VIH a nivel nacional. Ahora, de estas 340,000 personas, lo más importante es que solamente 7 de cada 10 personas saben que viven con VIH. Y esto es algo muy relevante porque significa que 3 personas lo desconocen, que tienen la infección y que por lo tanto no pueden tener acceso a tratamiento. Y esto es muy relevante de señalar, es fundamental el poder conocer, cerrar esta brecha de diagnóstico, que las personas que vivan con VIH sepan que tienen esta infección para que entonces puedan pasar al siguiente punto, que es recibir tratamiento antirretroviral, recibir un tratamiento y una atención integral. Esto es fundamental. ¿Y por qué es importante? Las personas que viven con VIH y reciben tratamiento antirretroviral van a generar, gracias a al tratamiento que es altamente efectivo, una supresión viral. Esto quiere decir que el virus va a dejar de reproducirse en su cuerpo y por lo tanto todas las complicaciones asociadas a esta infección disminuyen. Y por lo que las personas que viven con VIH en la actualidad, que están con tratamiento antirretroviral, van a tener una calidad de vida y expectativa de vida similar a una persona que no vive con VIH. Entonces, esto es lo más importante. Hay que cerrar esta brecha de las personas que desconocen su diagnóstico. Una vez que se tiene este diagnóstico y se integran al sistema de salud, la realidad es que
ahí sí podemos tener un cambio y se tienen buenos resultados en términos de la optimización que se ha dado a nivel nacional, mejores tratamientos. Más del 80% de las personas que viven con VIH en el país ahora toman una pastilla, por ejemplo, cuando antes eran tratamientos de múltiples pastillas con muchos efectos secundarios, y tiene un doble efecto. El primero es el bienestar de la persona, disminuyen todos estos efectos adversos asociados a esta infección, y también va a tener un efecto en la pandemia. Las personas que viven con VIH, que están con tratamiento antirretroviral, que están indetectables, no van a transmitir la infección. Y este es otro de los grandes hitos que han cambiado en términos del control de la epidemia. Las personas indetectables son intransmisibles, y esto es algo fundamental. Entre más rápido cerremos esta brecha de diagnóstico, más vamos a poder tener un control de la epidemia a nivel nacional. ¿Dónde se encuentran estos casos? Es también muy importante el pensar en que no es lo mismo la epidemia que ocurre, por ejemplo, en Tijuana, de lo que ocurre en el sureste de nuestro país. Tenemos epidemias diferentes. Si bien, como comentábamos al inicio, la mayor parte se encuentra concentrada aún en población clave, esto quiere decir personas con un mayor riesgo de tener esta infección y que tienen otra serie de determinantes que tenemos que empezar a medir, que tenemos que empezar a quitar, como son hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, personas trabajadoras del sexo comercial, personas que consumen sustancias, pero también otros grupos, personas que hemos dejado atrás, como son personas migrantes, personas que se encuentran privadas de su libertad, personas que sufren otro tipo de violencias, y en ciertos estados también observamos dinámicas diferentes, donde hasta 30% de las personas son mujeres cisgénero. Entonces, cada una de las entidades federativas tiene ciertas localidades muchísimo con una mayor frecuencia. Es algo que por primera vez se hizo un análisis de dónde están estos territorios. Esta información se encuentra disponible en la página del Cencida, donde todo el mundo puede bajar estos datos y puede ver cuáles son estos municipios afectados, pero el que sepamos que todavía se concentran ciertas poblaciones, que tenemos brechas importantes que cerrar en las mismas, pero que también el saber que podemos ahora contar con mecanismos muchísimo más eficientes para la eliminación y para parar esta pandemia que ha dejado tantas vidas atrás. Alexe, decías muchos puntos muy interesantes. Me detengo en varios y para conocimiento de todos, y reforzar este mensaje de indetectable, es intransmisible, no hay duda, punto. Y seguimos la conversación, ¿no? Creo que hay que dar eco a ese mensaje y poder también dar eco al tema de que mientras inicies el tratamiento antirretroviral tendrás una buena calidad de vida. Pero justo ahí puede ser que empiece estrés y angustia, ¿no? En esta cadena de momentos en donde las personas, tanto de poblaciones clave o que tienen la duda, ¿no? Que existen una serie de organizaciones que hablan y hacen una serie de eventos, probablemente lo habrán visto por ahí, que usan esta frase, sácate la duda, etcétera, como posicionando este tema que refleja una ansiedad social de muchos grupos de población, de tener miedo a hacerse para empezar una prueba, ¿no? Creo que ese es un punto focal de la salud mental de las personas en general y tiene que ver, ¿no? Y lo platicábamos con el tema del acceso a una formación integral en sexualidad y a posicionar y hablar, que no le dé miedo, hablar sobre el derecho al goce, el derecho al placer, ¿no? A lo mejor podríamos comentar un poquito sobre este tema de cómo se relaciona la sexualidad, el derecho al placer, el derecho al propio cuerpo y tomar las decisiones con respecto a este, y cómo eso nos ayudaría de alguna u otra forma que pasara por otro lugar, a tomar otras decisiones, a poder acercarse a los servicios de salud, que ahorita haremos una distinción entre el acceder a servicios de salud medicalizados clínicos, muy necesario por parte del Estado, y también la otra serie de cosas que podemos hacer para autocuidarnos y procurar nuestra salud mental. Pero la pregunta concreta sería cómo en esta cadena de angustias, sacarse la duda es importante. ¿Por qué es importante hacerse una prueba? ¿Cada cuánto?
y qué podemos hacer alrededor de eso para disminuir ansiedades en general o en específico. Perfecto, y creo que tocas un tema importante que es el pilar de la salud sexual y el derecho al placer. Entonces, este pilar desafortunadamente se rodea de mucho estigma y de mucha discriminación aún, ¿no? Creo que es algo que tenemos que estar trabajando desde casa. Definitivamente el poder tener conversaciones muchísimo más abiertas acerca de sexualidad, de identidad, de orientación sexual, de varios elementos que es fundamental el poder hablarlos, tan importantes como de repente decimos el plato del buen comer o la alimentación. Lo mismo tendríamos que estar hablando de nuestra sexualidad, lo mismo tendríamos que estar hablando desde pequeños, el respeto a estos derechos sexuales de la persona y también en esta integración al final. El crecer en un ambiente donde se hace esta prohibición del no reconocimiento de ciertas prácticas empieza a generar un problema también de estrés, de ansiedad, de depresión, porque puede tener un impacto muy importante, negativo, desafortunadamente, en la salud de las personas. Y aquí, por ejemplo, sabemos que tienen las personas que están en este grupo de población clave, tienen una mayor frecuencia de problemas de salud mental, ansiedad y depresión, que son de 4 a 10 veces más frecuentes que en población que al final no adquiere el VIH. Entonces, si no cuidamos esta parte de nuestra salud, y es este bienestar, no solamente de salud física, sino también mental y social, tenemos entonces esta discrepancia de acciones. Es fundamental el empezar a hablarlo, y así como hacemos nuestra prueba de glucosa, nos hacemos la prueba de triglicéridos, entre otros, tendríamos que estarnos haciendo pruebas para VIH y pruebas para otras infecciones de transmisión sexual de una manera muchísimo más abierta, y esto es importante. Lo importante es poder tener este diagnóstico, no es lo mismo que se da el mensaje para personas con diabetes. Es importante detectarlo a tiempo, porque si se detecta a tiempo podemos al final también prevenir las complicaciones, pero es todavía más importante prevenirlo. Y esto quiere decir que dentro de este pilar de salud sexual, de respeto hacia el derecho al placer, debe de venir también esta parte del autocuidado. Y el autocuidado significa también hacerme responsable de mi sexualidad, hacerme y acercarme para realizarme una prueba. ¿Quién se debe de hacer una prueba para VIH y para infecciones de transmisión sexual? Todas las personas sexualmente activas. Y esto quiere decir cualquier persona que ha iniciado vida sexual, hay que hacerse la prueba. ¿Cada cuánto? Una vez al año, ¿no? Entonces, esto es importante, por lo menos una vez al año en este sentido. Algunas personas a lo mejor tendrán mayor riesgo y por lo tanto habrá que hacerlo cada 6 meses, pero sobre todo pensar una vez al año, con mi chequeo me voy a hacer mi prueba de VIH. Personas que consumen sustancias, todas las mujeres embarazadas, hay que hacerse la prueba de VIH. Y aquí entra la parte de estigma y discriminación. Exacto, y dicen, pero ¿cómo me voy a hacer una prueba de VIH si es que tengo una pareja, exacto, y tengo una pareja estable? Bueno, pensemos en que al final tenemos esta parte de responsabilidad, que existen también desafortunadamente mucho estigma en términos de prácticas homoeróticas, entre otros elementos, y que eso tenemos como sociedad que irlo cambiando. ¿Y por qué tenemos que irlo cambiando? Porque es lo correcto. Queremos una sociedad muchísimo más abierta, queremos una sociedad sana, y para eso tenemos que trabajar en coordinación para tener los mejores resultados que se merece nuestra sociedad, que merecemos nosotros como individuos en esta parte de nuestra salud sexual, que va a tener un impacto también en nuestra salud mental. Me apasiona muchísimo este tema y podríamos pasarnos horas platicando, pero sí, justo yo agregaría, si me permites, el tema de decir dejar de ser doble morales, ¿no? En ese sentido,
y no pensar que se trata de un grupo de población, etcétera. Echémosle un ojo al índice de infidelidad en las estadísticas que queramos, ¿no? O sea, al final del día, cultura y humanos. Y además es un tema de autocuidado, es un tema de prevenir y de atender a tiempo, y que hace mucha diferencia para muchas personas. Platicábamos hace ratito sobre las desigualdades en general, ¿no? Y cómo la epidemia se comporta distinto y obedece un poco al tema de la desigualdad socioeconómica, y decías las poblaciones que hemos dejado atrás, no más, es cierto, ¿no? En esta administración o en este proyecto de salud se han estado haciendo ciertos esfuerzos para poder integrar y diferenciar los temas. ¿Quisieras contarnos un poquito acerca de esto? Como la territorialización de la salud es un tema muy importante, y la inclusión de no dejar a nadie atrás y a nadie fuera, pues se está tratando de hacer realidad en el proyecto. Sí, y creo que también es un tema que atañe al control de las pandemias, ¿no? De hecho, este 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA, y el lema específico es poner fin a las desigualdades, poner fin a la pandemia, poner fin a la pandemia del VIH también. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si nosotros no nos enfocamos en quienes estamos dejando atrás, si nosotros no tenemos programas que sean adecuados al ciclo de vida, no es lo mismo lo que requiere una persona adolescente de lo que requiere una persona adulta mayor, lo que requieren personas de la diversidad sexual, lo que requieren una mujer trans va a ser muy diferente de lo que requiere una adolescente cis, ¿no? Entonces, sí es importante el poner en la mesa esta serie de necesidades de ir cerrando las brechas, y sobre todo el que pensemos que mientras no cerremos esto, nunca vamos a poder poner fin a la pandemia de VIH. Si bien se han hecho grandes avances en términos de prevención, en términos de mejores opciones terapéuticas, sí tenemos que terminar de cerrar estas desigualdades que existen. En ocasiones observamos las diferencias entre las entidades federativas, ¿no? Y evidentemente las estrategias inclusive de comunicación tienen que irse cambiando. No, el mensaje que vamos a dar a las poblaciones adultos mayores, donde también tenemos un incremento en infecciones de transmisión sexual, y a veces borramos de la mesa de discusión la sexualidad en adultos mayores, la sexualidad en personas con discapacidades, la sexualidad en ciertos grupos que requieren estrategias de prevención combinadas, muchísimo más activas. Jamás vamos a poder terminar con esta pandemia. Entonces, sí, la estrategia territorial es fundamental, porque también nos habla de ciclos y de redes de transmisión. ¿Dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar, a lo mejor en ciertas áreas nos exponen otras sindemias, como sería la sindemia con el uso de sustancias en algunos lugares. ¿Qué es una sindemia? Es cuando se presentan 2 epidemias al mismo tiempo, y esto, el resultado en la salud de las personas es peor. Entonces, por ejemplo, las personas que viven con VIH tienen una mayor frecuencia de tener problemas también en la salud mental, por varias cosas. Puede ser asociado en algunas ocasiones a medicamentos, y es algo que muchas veces las personas se lo callan, ¿no? Y están con cierto esquema antirretroviral, están perfectamente controlados de la carga viral, están en supresión viral y están bien en términos del control de la infección por VIH, pero tienen depresión, tienen ansiedad asociados al tratamiento en ocasiones. Y entonces, el no hablar de esto, el no detectarlo, el no generar una mejora en términos de la calidad de vida de las personas, que es lo que nos interesa, no nada más nos interesa la supresión viral, nos interesa llegar hacia la calidad de vida de las personas, ese cuarto
rubro muy importante que es el resultado en salud en las personas. Y justamente el programa de atención, el programa específico que se hizo para la atención de la epidemia de VIH en nuestro país fue generado gracias a la coordinación con líderes comunitarios, con diferentes grupos que nos permitieron conocer más acerca de estas poblaciones que en ocasiones no llegamos. No es lo mismo el mensaje que vas a dar también, por ejemplo, para población en pueblos indígenas, donde no es a través de una parte escrita, sino es hablado. Tienes que entender estas partes diferenciadas para poder tener un programa que sea y que llegue donde quieres hacerlo, que es hacia la población. El manejo de pares es claro, muy importante. En ocasiones los sistemas de salud no llegamos donde tenemos que llegar. Y aquí los líderes comunitarios, los pares en acompañamiento, en vinculación de las personas en todo el proceso, desde el ayudarte a decidirte a hacer una prueba, el hablar muchísimo más claro, la consejería es fundamental para ir cerrando estas brechas, el poder identificar, así como hablábamos de identificar el VIH a tiempo, pues es importante el identificar la parte de estigma, discriminación, actuar desde etapas tempranas. Hay estudios interesantes con datos desgarradores donde hay al menos 3 de cada 10 personas que no se acercan a servicios de salud por miedo a sufrir estigma y discriminación. Y esto por supuesto que va a tener un efecto deleterio en la salud mental de la población. Claro. Entonces, todas estas partes es la visión de tener una atención integral. No estamos tratando un virus, estamos tratando a la persona, a la comunidad en sí, para realmente acercarnos al paso del bienestar en todas estas esferas. Justo decías algo bien importante y en algún momento veía un post en Twitter, Instagram, no me acuerdo, donde me gustó mucho y lo diré así, ¿no? Todas las personas tenemos VIH. Si nos solidarizamos en esta lucha, ¿no? De erradicar y prevenir y controlar la epidemia de VIH en México, pues deberíamos pensarlo en esos términos y deberíamos pensarlo en términos no solamente del Estado, ¿no? Sino del montón de instituciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, hermanas, hermanos, familia, redes de apoyo que puedan constituir este estado de bienestar comunitario, que al final del día no se trata de, ¿no? De, como bien dijiste, de medicalizar todo, de que todos los servicios, etcétera, sino más bien de hablar de un bienestar integral. Y yo te quería preguntar en ese sentido, ¿qué tiene que ver, o cómo se relaciona, o qué podemos hacer las personas de la diversidad sexogenérica como para poder generar redes de apoyo también comunitarias, para volver a confiar en los servicios de salud, para no tener miedo a hacer una prueba o para acceder a un tratamiento de profilaxis preexposición o postexposición, que ahorita nos contarás un poco de lo que está haciendo el CENSIDA en ese término? ¿Tiene que ver con la capacitación de los profesionales de la salud? ¿Tiene que ver con el sistema social, con el estigma, con la discriminación? ¿O tiene que ver con el sistema de salud como tal, que de facto es discriminador y entonces no podemos hacer nada más que irnos a vivir en una comuna y hacer otra cosa que sea completamente distinto? ¿Cómo volver a confiar en las instituciones de salud? Yo creo que es trabajando en conjunto. No puedes tener un programa que está centrado, diseñado a estar centrado en las personas y en las comunidades sin la integración de las personas y las comunidades. De primera instancia, definitivamente falta muchísima educación. Y pondría primero falta educación en las personas profesionales de la salud. Cuando nosotros revisamos los currículums de las escuelas de medicina, de enfermería y demás, no existen materias que hablen sobre la diversidad sexual, ¿no? Entonces, esto sí es importante, el empezar a decir, es relevante el conocerlo, porque desde el trato, la forma de generar hasta la historia clínica, que este primer encuentro que se tiene, el quitarte de todas estas marañas de repente que existen atrás, creados por
pues la falta de esta comunicación muchísimo más abierta ha generado una falta de ponerlo como una prioridad en la salud, en la educación de estas nuevas generaciones. Por fortuna existen muchísimo también apoyo por parte de líderes comunitarios que forman parte también de esta generación del cambio. Y son generaciones del cambio a través de empezar a capacitar sí a los profesionales de la salud, pero también la parte de los propios líderes comunitarios, ¿no? En términos de, desafortunadamente existen en muchas ocasiones estas noticias falsas, el acercarse y decir, bueno, ¿cómo puedo obtener esta información? ¿Dónde me puedo acercar? ¿Cómo puedo asegurarme que yo como líder comunitario puedo ofrecer lo mejor para lo que están pensando que es el apoyo a los pares, el apoyo de esta parte de información verídica, adecuada y con un lenguaje muchísimo más claro, ¿no? Hay ocasiones en que el mensaje, hasta palabras, imágenes son muchísimo más claras de los pares y esta parte de traducción a veces de la información es sumamente relevante. Yo creo que esta parte de trabajo en coordinación es fundamental y yo es algo que admiro, respeto y reconozco de cada uno de los líderes comunitarios a nivel nacional del esfuerzo que hacen y también de los líderes de los programas y de las diferentes instituciones que están con esta visión de podemos cambiar. Y podemos empezar a hacer cambios. Por ejemplo, ahora hay un curso en línea justamente acerca de acceso libre, estigma y discriminación, ¿no? Lenguaje incluyente, toda esta serie de acciones que podemos empezar a capacitarnos y hacer muchísimo más adecuados en términos de las acciones que vamos tomando. Entonces, falta esta parte de educación tanto para la sociedad, pero también para los sistemas de salud. Y es algo que tenemos que cambiar. Y tenemos que empezar a cambiar desde ya, ¿no? Esto es algo fundamental porque de otra manera perdemos esta oportunidad, ¿no? Y perdemos la oportunidad. Imagínense que la persona cuando accede al sistema de salud, y todos lo hemos hecho, todos nos hemos sentido mal en algún momento, es un momento vulnerable de nuestra condición como ser humano. Y entonces, esta vulnerabilidad, si llegamos a un sistema donde adicionalmente se siente una agresión, donde existe discriminación, evidentemente eso no va a coadyuvar a que la persona termine esta parte de atención, termine con un adecuado diagnóstico, vinculación a tratamiento o estrategias de prevención. Muchas veces existe falta de información acerca de qué pasa si soy víctima de violencia sexual, qué pasa si se me rompe el condón, qué pasa si se me olvida o no quiero usar el condón, pero al final sé que existe profilaxis post-exposición, ¿dónde puedo acercarme para este sistema de salud? ¿Qué ¿no? es la profilaxis post-exposición? Yo le decía a una amiga hace poco, le dije, sí, la profilaxis post-exposición, y me decía, ¿qué es eso? Una amiga que trabaja en un tema relevante que tiene que ver con salud y no lo conocía. Yo asumo que hay más gente que no sabe esto. ¿Qué es la profilaxis post-exposición? Sí, es una manera de prevenir infecciones. Hay diferentes tipos de profilaxis post-exposición. Vamos a hablar justamente ahorita de VIH, ¿no? Una vez... PrEP, ¿no? Post-exposición es, me expongo al factor de riesgo, en este caso, por ejemplo, me inyecto alguna sustancia y compartí jeringas, o víctimas de violencia sexual, o durante la práctica sexual no hubo uso de lubricantes y se rompe el condón, o tengo una pareja desconocida y no uso por decisión propia condón. Tengo una potencial exposición al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Esto ya ocurrió. Y entonces tengo hasta 72 horas para recibir tratamiento que va a disminuir la probabilidad de que si sí me expuse al virus,
me enferme, realmente adquiera esta infección. Y entonces este tratamiento en términos de profilaxis post-exposición para VIH se toma por un mes la persona y entonces esto disminuye el riesgo de ese encuentro, de esa ocasión significativamente la transmisión. Y ocurre, por ejemplo, ahorita estamos hablando de vía sexual, pero también trabajadores de la salud se pinchan, ¿no? O tienen exposición en mucosas o con sangre que desconocen si la persona vivía o no con VIH u otras infecciones. Bueno, pueden recibir esta profilaxis. Ya me expuse. Pero también existe la posibilidad de la persona se encuentra en un alto riesgo de adquirir VIH. Y entonces hay toda una serie de criterios que hay que evaluar y estas personas pueden recibir tratamiento previo, ¿no? De la exposición y esto evita que cuando se expongan por la práctica a la que están teniendo, vayan a adquirir la infección. Hay toda una serie de criterios que se tienen que evaluar, pero estos son parte de la prevención combinada. Y esto es para VIH. No olvidemos que existen otras infecciones de transmisión sexual que también se encuentran en incrementos: sífilis, gonococo, clamidia, entre otros, que aquí pues todavía tenemos el uso de los condones, tanto internos como externos, como los lubricantes. ¿Estos servicios de profilaxis post-exposición y pre-exposición son parte de la cartera de servicios que tiene el país? Por primera vez, podemos decir que las instituciones han dado este paso para poder tener este acceso. Es un paso que va a tener que seguir ciertos elementos de implementación, pero las personas pueden, vamos a dejar los teléfonos al final de la plática para que se acerquen, ¿no? Decías, ¿cómo podemos ayudar a que las personas puedan tener acceso a esta información? Una comunicación muchísimo más eficiente. Entonces, si tienen dudas o preguntas, pues que se acerquen independientemente de la derechohabiencia, y ya vemos cómo hacemos esta parte de la vinculación. Ok. Gracias, Aletze. Les comentamos que también si nos escriben preguntas por las plataformas que estén, estaremos aquí, estará la doctora Aletze contestando, intentando responder de la forma más honesta posible. Nos la comprometemos a eso. Y una última arista, y si quieres ahorita redondeamos el tema como tú lo veas, pero esta parte de cultivar los afectos, de cultivar la red de cuidados, ¿no? Como de poder mandarles mensajes a las personas que están por allá. Hablábamos en un momento de las masculinidades, ¿no? Y de lo relevante o lo difícil que es para los hombres, cisgénero en específico, hacer comunidad, ser vulnerables, mostrarse vulnerables ante las demás personas, y cómo esto dificulta el acceso a un estado de bienestar, de salud mental. ¿Por qué? ¿Por qué es particularmente relevante este tema? Y lo decimos fuerte y claro, y ojalá que las personas que estén viéndonos detrás de acá seguramente nos entenderán con todas estas frases de los hombres callan, no me dice nada, no cuenta, se ve evidentemente que está pasando por algo difícil, pero no lo habla, no lo expresa. ¿Por qué es particularmente relevante este tema y qué podemos hacer para cultivar esos afectos desde otro lugar? Todo empieza desde casa, ¿no? A veces vemos a los niños creciendo y diciendo, no, tú eres hombre, ¿no? Y entonces los niños no lloran. Desde chiquitos se los dicen. Tú no puedes expresar estos sentimientos, no puedes expresar tus emociones. Y tendemos a pensar en orientación como algo dicotómico también. Claro. Y entonces muchas veces también llegan a generarse esta parte de, no, yo no tengo, yo no soy gay, ¿no? Yo
yo no tengo riesgo. Y no, al final sabemos que existen las relaciones homoeróticas y que esto no debe de estar asociado a esta parte de estigma que existe mucho. Desafortunadamente uno de los pilares más importantes en nuestro bienestar, que es el pilar de la salud sexual, del derecho al placer, está rodeado de estigma. Sí, claro. Y está rodeado de muchos tabús. Hay que empezar a romper esos tabús, hay que empezar a ser muchísimo más claros, a poder hablar abiertamente, el quitar esta parte de esto no se debe o no debe de ocurrir de tal forma, ¿no? Y es algo que debe de ocurrir a nivel internacional. Es una tragedia que existan países que penalizan las relaciones homoeróticas, ¿no? Entonces, al final esto es parte de la educación que debe de estar en todos lados desde el lenguaje. Esto es fundamental, en escuelas, en casas. Hay veces que se hacen chistes y eso está mal. O sea, al final lo que puede llevar hacia el estigma, lo que está vulnerando a las personas es tan importante como palabras, mensajes. Y esto es algo que va a tener un impacto negativo en la salud de las personas, en el bienestar de los mismos. Tenemos que empezar a pensar en esta parte de respeto hacia las personas, de respeto hacia las comunidades y de integración. Y también el escuchar al otro, que creo que esto es importante. Y esto es importante no nada más desde el punto y ámbito personal, pero también de los programas. Los programas de salud tenemos que ser muchísimo más abiertos, tenemos que incluir de una manera muchísimo más activa desde la planeación estratégica hasta la vigilancia ciudadana. Y esto en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque las personas son las que están experimentando los sistemas de salud 24/7. Si una persona nos alerta de alguna sensación de estigma, de discriminación, nos alerta de una falta en la continuidad de la atención, hay que poner atención porque son estos eventos centinelas que esa persona nos está alertando y por lo tanto pueden haber otras más que no lo están haciendo. Y tenemos entonces que pensar como sistema en ser más resilientes, el poder poner fin de estas epidemias, el poder poner fin, el impacto de la COVID ha sido devastador en términos de la cantidad de pruebas y acceso que han tenido las personas, ¿no? Estuvimos un año encerrados y se dejó la salud por un año también, entonces el reactivar y decir, no solamente tengo el conocimiento y la información. De esta parte de educación, de capacitación, hay que dar el siguiente paso, que es la activación en salud. ¿Qué hago yo con esta información? ¿Cómo me activo? ¿Cómo me empodero? ¿Cómo uso esa información para, pues no solamente sé que me puedo hacer la prueba, sé que además que la prueba es gratuita? El siguiente paso es ¿dónde voy? Y hacérmela. Porque hasta que no demos ese paso, lo demás sigue en acciones y en pensamientos de, pues sí, debería de hacerme la prueba y qué estrés no hacerlo. No, mejor tomo las previsiones. Si estoy en cierto riesgo, entonces veo cuáles son las posibilidades para disminuir mis riesgos. Tomo acciones de autocuidado y esto implica también el poder tomar las decisiones que son las más adecuadas para la persona. El respetar esas decisiones es fundamental también. El dar este servicio que sea adecuado para cada una de las circunstancias, y las circunstancias cambian a lo largo de la vida. Entonces, el poder decir, estos son los servicios de salud, qué nos está faltando, cómo podemos hacer muchísimo más amigable esta paso por los sistemas de salud, es algo que tendremos que estar trabajando en coordinación y en coordinación con las personas que son las que nos van a ayudar a moldear nuestros sistemas de salud en esta transición. Bueno,
Muchas gracias, Alexe. Tengo una última pregunta para ti. Tú eres infectóloga y además es la directora del Centro Nacional para el Control y Prevención del VIH. ¿Por qué te mueve este tema? ¿Qué te mueve de este tema? ¿Por qué estás aquí? Que la gente que está viéndonos sepa que hay una persona al frente de estos programas que... ¿Por qué? ¿Por qué te mueve? Creo que hay muchas cosas que hacer. Me mueve desde el punto de vista de, estoy convencida que la salud para las personas es algo que tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos y que lo podemos lograr. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es lo correcto. La inclusión de la comunidad, la visión de una atención integrada, el cambio que puede tener en la salud pública, en la salud de las poblaciones, es algo que he tenido la oportunidad de verlo en primera mano, que es una necesidad a nivel local, nacional e internacional. Actualmente existen múltiples opciones, existe toda una serie de actividades que pueden hacer la diferencia para la vida de las personas. Al final también pensemos en que tenemos amigos, tenemos familia, tenemos personas cercanas que viven con VIH, y uno hay que ponerse en los zapatos del otro. Si yo tuviese que pasar en un campo de migración, si yo tuviese que estar o tengo dentro del ciclo que lleva el consumo de sustancias, ¿qué es lo que tendría que hacer para ese cambio? Y a lo mejor nos va a tomar tiempo, pero si no empezamos el cambio, también va a ser difícil, ¿no? Y también el tener la oportunidad de trabajar con personas líderes a nivel nacional, internacional, tanto líderes clínicos, académicos y sobre todo líderes comunitarios que te enseñan todos los días y que ves ese impulso y dices, ¿y sí se va a poder? No hay que pensar en no, cómo no, más bien hay que pensar en cómo sí podemos tener un programa de prevención. Es muy importante prevenir las nuevas infecciones. Lo mejor que podemos hacer es no tener un solo caso nuevo de VIH y que las personas que viven con VIH tengan un sistema que sea adecuado y que les permita tener la mejor calidad de vida. Muchas gracias. Pues creo que con esto podemos terminar esta charla. Les prometemos que les estaremos dando lata de nuevo para platicarles un poco y reflexionar un poco más. Les agradecemos su atención y pues les invitamos a que vayan y inviten a sus amigues, amigues, háganse la prueba, acérquense a los servicios de salud, den una oportunidad de volver a confiar y vamos a pasar en pantalla unos teléfonos de contacto en donde ustedes podrán pues mandarnos por ahí mensajes y como decía Alexe, es un indicador para nosotros de ir monitoreando en qué términos está la atención y demás. Pues muchas gracias, Alexe. Muchas gracias y bueno, linda tarde. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante
para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.